Está encendido, ¿no? Buenas tardes. Tenemos que empezar ya. De hecho, hemos dejado 10 minutillos de cortesía. Entonces, lo primero es dar las gracias a la Fundación Telefónica por cedernos este espacio que es tan chulo. Y, por supuesto, daros las gracias a todos vosotros porque es viernes, fin de semana, viene un puente, pero estamos seguros que la ocasión lo merece. Desde la editorial Lo que leo, deciros que estamos muy, muy felices, muy ilusionados con sacar estos 3 títulos. Primero, porque son 3 autores de sobra conocida por todos vosotros, excelentes autores que escriben fantásticamente bien. Y en segundo lugar, porque abordan temas que para nosotros son fundamentales. Son 3 libros contextualizados en 3 épocas distintas, con situaciones distintas, pero con un trasfondo común, que es el poder de la libertad, de luchar por los ideales contra la violencia, la represión. Y yo creo que todos creemos que son temas que están más vigentes que nunca. Va a ser un encuentro muy, muy ameno. Vais a poder hablar, preguntar a los autores. Es importante deciros que a las 9 menos cuarto esto tiene que estar absolutamente cerrado. Por tanto, a las 8:30 empezaremos ya a irnos, vaya. Entonces, tenemos aquí a los verdaderos protagonistas, a Alfredo Gómez Cerdá, a Rosa Huertas y a Santiago García Clariac. Y nos acompaña Javi lo conocéis muchos, Javi Fernández, que es el director de Castillos en el aire y Menudo Castillo. Algunos de vosotros lo reconoceréis y lo habréis escuchado en las ondas. Pues vamos a pasar ya a la tertulia con los autores y esperamos que os guste tanto lo que ellos transmiten como nos gustó a nosotros, que fue lo que nos decidió, por supuesto, a publicarlos y por tanto se lo agradecemos muchísimo. Vamos a pasar a ver un vídeo y ya a continuación empieza este encuentro entre amigos. Muchas gracias. Un balcón a la libertad es la historia de una búsqueda, de un secreto, de algo que una familia esconde y Elena, su protagonista, quiere descubrir. El vértigo de los canallas es una historia de amor y de traición. Una historia que ocurre a lo largo aproximadamente de 10 años. Empieza con los protagonistas niños y acaba cuando son unos jovencitos. El Principito se fue a la guerra es la historia de un niño de 10 años que en París, dominado por los alemanes, descubre un libro maravilloso que se llama El Principito y que le cambiará la vida absolutamente. Es un balcón en la Puerta del Sol, que siempre ha sido el lugar de las reivindicaciones, de la lucha por la libertad. Una historia que se va volviendo trágica a medida que las circunstancias que rodean a los personajes se van endureciendo. Robert Dupont tiene 10 años cuando descubre El Principito en una librería de París, mientras los alemanes le rodean y les tienen dominados. Elena, la protagonista, que descubre este piso en la Puerta del Sol, lleno de fotografías y de secretos, avanzará por un terreno pedregoso. Cuanto más descubre, más incógnitas se presentan ante ella. Cuando alguien oye latir la sangre en el oído, está muy cerca de percibir también un vértigo. Los 3 personajes de este libro son un escritor francés, un nazi y un principito de carne y hueso. Qué
chulo ha quedado, ¿no? Ha quedado muy bien. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, como decía antes Rosa, por venir un día como este, ¿no? Antes del puente, que parece que va a ser esto, que no va a venir nadie, y al final, bueno, hemos reunido aquí a un montón de amigos y a un montón de gente para hablar de 3 libros que lo decía Rosa en el vídeo, 3 libros que luchan por la libertad. Hay alguno, me ha encantado, Maite, que me has presentado como Javi, porque es que es como mejor me siento, como Javi. O sea, es que es lo que me gusta. Y alguno ya me ha conocido y me ha sufrido incluso en la radio. Entonces, sabéis un poco la dinámica de mis programas, o de lo que hago yo cuando hago una cosa como esta. Vais a hablar mucho, vais a interactuar entre vosotros y vais a preguntar todo lo que queráis, que es la intención de esto, ¿no? Que todo el mundo hable mucho. Vamos a empezar con un juego, si os parece bien, para arrancar, ¿vale? Porque suelo preguntaros a cada uno de vosotros que os presentéis, me gusta que lo hagáis, pero hoy vamos a jugar a que cada uno de vosotros presente a otro. Me parece como muy divertido. Entonces, es que no hace falta que yo les presente, ¿no? Alfredo Gómez Ferrá, Rosa Huertas y Santiago García Clairac, no hace falta que les presente, les conocéis de sobra. Entonces, yo quiero que me digáis cosas que no sepamos de cada uno de vosotros. Entonces, voy a pedirle a Alfredo, por ejemplo, que me diga quién es Rosa Huertas. ¿Quién es Rosa Huertas? Mira, una de las cosas bonitas de esta presentación es presentar a Rosa Huertas, ¿no? Porque esto, aunque parece improvisado, ya lo habíamos pensado, ¿eh? Es decir, que yo ya venía aquí sabiendo que iba a presentar a Rosa Huertas. Y tenía claro que iba a ser una de las cosas más bonitas presentarte, Rosa. Yo a Rosa la conozco, bueno, no sé cuándo, hace muchísimo tiempo, y la conocía sobre todo como profesora. Profesora, y no solamente profesora, profesora amante de la literatura infantil y juvenil, de la literatura en general, de los libros, ¿no? Y eso se percibía, pues yo cada vez que he ido a su instituto, que he ido varias veces, pues para tener charlas, coloquios con los alumnos, pues era algo que percibía. Pero bueno, era profesora, una de esas profesoras mágicas que les encantan los libros, que contagian el gusto por la lectura. ¿Y qué ocurrió con Rosa? Bueno, pues que yo creo que, aunque tardó un poco, hubo un momento en que se decidió a dar el paso a escribir. Yo creo que tenía la cabeza ya llena de ideas. Durante muchos años había estado acumulando ideas, personajes, ambientes, situaciones. Y claro, cuando se puso a escribir, creo que el primer libro fue en el 2009, hace poco tiempo, 9 años, ¿no? Sí. Pues bueno, ha sido frenética su actividad desde entonces, ¿no? No ha parado. En 9 años creo que ha publicado 15 libros. Y todos ellos magníficos. Bueno, están libros sobradamente reconocidos. Yo creo recordar tres premios importantes, a lo mejor hay alguno más. Uno es el premio H, otro Al Andar, ¿no? Sí. Y el último, el premio Anaya. O sea, que son 3 premios muy prestigiosos, muy reconocidos, que a todos los que escribimos literatura infantil y juvenil, vamos, nos encantaría ganar, por supuesto, ¿no? O sea que su aparición en el mundo de la literatura pues ha sido fulgurante, ¿no? Fulgurante. Ella, yo creo que tiene una característica en sus libros, yo lo he observado. Tengo que reconocer que no me he leído los 15, pero unos cuantos sí, ¿eh? Unos cuantos sí. Y hay una característica común a muchos de ellos, y es cómo juega con personajes muy conocidos. Generalmente, yo creo que son, en el fondo lo que está haciendo es un homenaje pues a figuras capitales de la literatura que imagino que estarán ahí en su estantería, ¿no? como figuras importantes. Entonces, pues te puedes encontrar en sus libros a Miguel Hernández, a Lope de Vega, al Greco, no solamente desde el punto de vista literario, sino un pintor como el Greco, Mariano José de Larra, Federico García Lorca. Pero claro, ella no hace novelas históricas, ni novelas hagiográficas, ni mucho menos. No, son novelas, la mayor parte de ellas actuales, pero juega muy bien con personajes actuales, a los que a través de una trama, cada libro tiene un argumento, implica a esos personajes con algo relacionado con estas figuras del mundo de la literatura. Yo quería señalar ya una cosa más anecdótica, ¿no? Quería señalar una serie de coincidencias que a mí me unen a Rosa. Los dos somos madrileños. Ella es del centro, yo de la periferia. Y eso se nota en nuestros libros también. Cuando Rosa escribe, bueno, pues te puedes encontrar la Plaza Mayor, te puedes encontrar la calle Toledo, todo eso. Cuando yo escribo,
Bueno, a mí se me nota más Carabanchel, ¿no?, que en mi barrio. Yo soy de Carabanchel, al otro lado del río Manzanares, ¿no? Entonces, bueno, Madrid está muy presente en mis libros, pero en mis libros hay más barrios. En los libros de Rosa está Madrid, pero es más el centro, Madrid, los Austrias, en fin, otra cosa, ¿no? Bueno, pero ese punto en común de Madrid como ciudad, Madrid como paisaje, pues yo creo que es algo que nos une. Hay más cosas, yo me las he apuntado por aquí para que no se me olviden. Hay una cosa muy curiosa que ella me ha insistido mucho, y es la solapa de mi libro. En la solapa de mi libro estamos unidos, ¿no? Y además acompañados por una figura como Michel Ende, ¿no? Entonces ella me decía, qué maravilla, estoy con Michel Ende y con Alfredo Gómez Cerdá. La solapa. Yo digo, qué maravilla, estoy con Michel Ende y con Rosa Huerta, ¿no? O sea que la solapa del libro también nos ha unido. Tenemos una extraña relación familiar, sí. Muy rara, yo no la entiendo del todo, pero es muy rara. Un primo mío, una tía suya, bueno, yo qué sé, una historia. Mi tía que está ahí delante. A tu tía, mi primo, bueno, es algo raro, pero bueno, algo que también nos une. Y yo creo que lo fundamental de todo, lo que nos une, lo que compartimos, pues es el gusto por la literatura, ¿no? La necesidad de expresarnos con palabras, de expresarnos con historias, de comunicarnos con los demás, ¿no? De tender un puente hacia los demás, un puente construido con palabras, con frases, con sentimientos, y yo creo que eso es lo fundamental, esa pasión por los libros, por la literatura. No sigas, Alfredo, que voy a llorar. No, ya. No sigas, que voy a llorar. Muchas gracias. Es maravilloso que él me presente, porque es uno de mis referentes, ha sido siempre uno de mis referentes en la literatura infantil y juvenil. Entonces, estar aquí hoy con él y que él me presente, yo lo pedí. Tienes que presentar a Santiago. Sí, claro. Pero bueno, tenía que darte las gracias. Hay una cosa que está genial en esto, porque yo decía, al principio hemos estado viendo un poco la escaleta de programa, el guión que tenemos de programa, yo decía, 5 minutos de sobra cada uno a otro. No, o sea, íbamos mal encaminados con esto. Porque bueno, claro, venga, Alfredo se ha preparado a ver Rosa que nos cuenta de Santiago, porque Rosa es profe de literatura, o sea que se habrá preparado algo también. No, pero no me voy a enrollar mucho. Bueno, igual que con Alfredo tengo una relación muy especial desde hace mucho tiempo, es uno de mis autores de referencia. Santiago, en los últimos años hemos compartido muchísimas cosas. Bueno, si cuando leáis el libro de El Principito se fue a la guerra y miréis la autobiografía que escribe Santiago en la última página, leeréis que Santiago nació el 30 de abril de 1944, justo un día antes de la desaparición de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, yo esto no me lo creo. ¿De verdad tú has nacido en 1944? Es la persona más hiperactiva que yo he conocido en mi vida. Santiago además tiene el don de la ubicuidad, está en todas partes, y además tiene una ilusión fantástica, nos lía a todos. Vamos a hacer un vídeo, ¿verdad, Alfredo? Este vídeo que habéis visto, maravilloso, que ha hecho Santiago con la colaboración del cámara, estuvimos una tarde entera grabándolo, esto, y él estaba ilusionadísimo. Santiago lleva ilusionado con esta presentación desde hace meses. Santiago nos veía a los tres en las pantallas enormes que hay en la plaza de ópera, allí los tres. Él quería una presentación así, ¿no? Con la alfombra roja. Bueno, estaba tan ilusionado que de verdad parecía un adolescente. Digo, ¿este hombre de dónde saca tanta vitalidad? Santiago ha sido durante 25 años publicista, ha hecho spots, cortometrajes, videoclips, ha ganado varios premios por esta labor, por este trabajo. También ha sido profesor de creatividad periodística, o sea que en ese campo no hay ninguna duda de que es una persona consagrada. Y a partir de 1994, pues él empezó a escribir, empezó a publicar libros para niños y jóvenes. Su primera novela infantil es Maxi el aventurero, ¿verdad? Un personaje que ha dado mucho de sí, porque tiene una larga serie de libros y de cómics con este Maxi al que has llevado hasta el Polo Norte, el Amazonas, África. Vamos, se parece mucho a ti este Maxi, realmente es como tú. Y bueno, luego tiene una trilogía fantástica, maravillosa, El Ejército
Negro, que publicó entre 2006 y 2009, que yo creo que es uno de los libros que más satisfacciones te puede haber dado. Sí. Los últimos son Dragon Time y Cleopatra. Ha ganado el premio Cervantes Chico y desde luego nos va a dar mucha lata Santiago, seguro, porque siempre está maquinando historias y siempre nos está liando a todos. Y nosotros estamos encantados de seguirle, pero a veces nos cuesta realmente seguir a Santiago. Así que yo admiro esa enorme vitalidad. No sé, además, si tienes un cuadro en la guardilla de tu casa, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Sí. Algo así debes de tener, pero es un ¿no? secreto, no lo... Vale, no nos lo cuentes, luego en privado. Sí, pues sí. Eso, que estoy también encantada de estar con él aquí porque llevamos unos años en los que nos vemos mucho, colaboramos en bastantes proyectos. Mañana mismo volveremos a estar aquí porque es la final del certamen de 2000 románticos, así que forma parte ya casi de mi familia Santiago y es maravilloso estar aquí hoy con él. Sí, de tu familia y de Fundación Telefónica, porque Sí. ya, como dices, mañana estaremos aquí otra vez, efectivamente. Bueno, y conociendo Sí. a Santiago, Bueno, Eusebio, espera, que me Maite, quite el sofoco. pronto os va a decir que este anuncio hay que llevarlo a la tele. O sea, no os digo nada, ¿verdad? ¿No lo has dicho Pues ya? mira. Bueno, pues Santiago, te toca a ti contarme quién es Presentarte a Alfredo. ti. No, Alfredo, tienes que presentar. Alfredo. Sé que es difícil, porque presentar a Alfredo tienes que tener Sí. 3 o 4 páginas, Sí, pero sí. ¿qué me cuentas de él? Sí, no, he preferido pensar en cosas que no están ni en la web y que no conoce nadie. Voy a contar un par de cositas. Una de ellas, a lo mejor, cuidadito lo que cuentas. sí. Por eso lo aviso ya de antemano. Espero que después sigamos siendo amigos, pero bueno, tenemos algunas cosas en común. Él empezó antes que yo a escribir. Cuando yo empecé, él ya era famoso, conocido, así que yo tuve que correr mucho para intentar alcanzarle, cosa que no consigo, pero ahí sigo detrás corriendo como un loco. Algunas cosas que tenemos en común es que los dos hemos conseguido hacer algo que casi ningún otro escritor ha conseguido, que es que los dos tenemos hijos escritores, que además se ganan bien la vida y que publican. Uno de ellos está aquí, el mío está por ahí, no se sabe dónde, pero existe también, ¿no? Nos ha costado escribir libros y tener hijos que además acaben siendo los dos escritores independientes, que hacen ya su obra por su cuenta y hacen lo que les da la gana, ¿no? No, voy a contar una anécdota que a lo mejor él ni se acuerda, pero yo la cuento. Cuando el día que tú y yo nos conocimos fue en Roquetas de Mar. ¿Te acuerdas que hay un festival que se suele hacer cada año? Y nos conocimos ahí a la hora de la comida, que era la hora de volver a Madrid. Y nunca se me olvidará que cometiste el error de ofrecerte a traerme en tu coche a Madrid. Ah, bueno. Sí. Cometió el error porque no sabía lo que le esperaba. Quiero decir, la chapa que le di yo aquella tarde en el viaje era un BMW rojo. Recuerdo que yo tenía un problema de horario, no sé qué me pasaba con el avión y tal, y entonces se ofreció y lo pagó caro. O sea, que le conté toda mi vida, 2 veces, madre mía, las historias. Y a partir de ahí es cuando empezamos a conocernos. Luego nos hemos conocido sobre todo en el Premio Cervantes Chico, que también lo tiene, y hemos tenido ahí mucha relación, y ya cada día nos vamos viendo más y más, hasta que hoy estamos aquí sentados juntos. Sobre su escritura poco hay que decir, que es sorprendente, pero a mí hay una cosa que me gusta mucho de sus libros. Escribe bien, eso lo sabe todo el mundo, pero a mí hay una cosa que me gusta mucho, 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 es que piensa bien. ¿Qué quiere decir eso? Que de sus libros me gustan mucho las ideas. De este libro concretamente, del que nos traigo aquí, es una idea sorprendente, es una cosa inesperada, inaudita. Yo, según lo iba leyendo, no daba crédito, ¿no? Porque no es habitual que en literatura juvenil se escriban cosas así, ¿no? Tan originales, ¿no? Tan nuevas, ¿no? A mí, su otro libro que más me gusta es el de La noche de los alacranes, que era formidable, ese también me dejó totalmente flipado. Y yo creo que poco más hay que decir, lo demás está en su página web, quiero decir que para contar cosas que ya están tampoco lo vamos a contar, pero bueno, nos hemos ido dejando también la barbita, tenemos el pelo ya cada día más blanco, en fin, y aquí estamos y vamos sobreviviendo. Y si hablamos de energía, pues él, imagínate, ¿no? Él viene hoy de no sé dónde, ha cogido el tren para estar aquí a las 6 en punto. ¿Dónde estabas? En Málaga. Málaga, en Málaga. Hoy estaba en Málaga, ayer no vamos a preguntar, y anteayer dónde, ¿no? Pero ha sido un trabajo brutal el que está haciendo a favor de la literatura. Es un combatiente, ¿no? Es otro combatiente como yo. Tú también, pero él más. Lleva más tiempo, claro. Ante el Alfredo hay que... Sí, nos quitamos eso, pero Sí. total, que es un gran escritor. La portada que le han hecho a mí me ha dado mucha envidia,
Es una portada muy moderna, muy atractiva. Yo tengo que reconocer, cuando la vi también me quedé muy sorprendido. Me agradó mucho ver en literatura juvenil este tipo de cosas, ¿no? De portada y de contenido, ¿no? Igual que la tuya. A ver, la mía está bien, pero las suyas son mejores. En fin, que Alfredo es un gran escritor que yo creo que todavía nos dará mucha guerra y todavía estaremos aquí peleando. Y aprovecho solo para decir que tenemos ahí, estoy viendo otra premio Cervantes, chico, que es Marinela Terci. Que además estará enfadada además, porque habéis dicho Michel Ende. Sí. Sí, Marinela además fue la que me editó mi primer libro, Maxi el aventurero, el que tú comentabas, ¿no? O sea que va viniendo, sigue. Todavía le interesamos, lo cual, bueno, pues si queréis empezamos a hablar de las novelas. Empezamos a hablar de los libros, que está muy bien el autobombo y hablar de vosotros, pero vamos a hablar de las novelas, que es lo que interesa. Vamos a hablar de 3 novelas además: Un balcón a la libertad, El vértigo de los canallas y El principito se fue a la guerra, que son muy diferentes la una de la otra, pero sí que tienen puntos en común. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención, pues son 3 novelas que hablan de libertad, de esperanzas, de sueños. No sé si estamos en un momento en el que se hace más necesario que nunca hablar de esto, precisamente, y luchar por esto. ¿Quién empieza? No hace falta que los 3 respondáis a todo, ¿eh? También lo voy a decir, ¿vale? Pero sí. Respondemos a lo que nos venga bien, ¿no? Sí. Venga, yo creo que siempre hay que luchar por los sueños, por lo que queremos hacer, por las ilusiones. Y también tenemos que tener en cuenta cómo hemos llegado hasta aquí. Ha habido mucha gente que ha luchado para que nosotros tengamos los derechos y las libertades que tenemos ahora. Por eso tenemos que intentar que no nos los quiten. Y para eso, para valorar a los héroes anónimos que nos han precedido y que han conseguido que vivamos en un mundo en el que podemos intentar luchar por nuestros sueños. Eso es algo que yo intento de alguna manera, entre líneas, contar también en esta historia, ¿no? Con este personaje y con esta situación que describo en el libro. Sí. Es que, verás, tú dices que unas novelas que hablan de la libertad, de la esperanza, de los sueños. Y yo no me reconozco mucho, porque es que mi novela habla justo de lo contrario. Sí, habla de lo contrario, no. Habla de la falta de libertad, sí, de la esperanza rota y de los sueños machacados, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de eso en la novela. Pero bueno, está bien, porque yo lo que espero que un lector, al ver estos, no sé cómo decirlos, contravalores, ¿no? Reaccione, ¿no? Reflexione, ¿no? Claro, es que dices que no tiene... Pero es que yo sí lo veo, porque precisamente eso, rompiendo todos esos ideales, todos esos sueños, es cuando estás hablando de ellos, cuando estás peleando por ellos, ¿no? O por lo menos desde tu punto de vista. Eso es lo que me ha parecido ver a mí. Es verdad que los escritores creáis algo y luego los lectores pensamos lo que queremos. Claro. Pero vamos, en tu libro efectivamente se nota la asfixia que hay en ese libro de los personajes encerrados en ese pequeño mundo, y cuando la trama se va enredando, se va haciendo trágica, tú te acuerdas de los sitios en los que hay libertad, ¿no? O sea, echas de menos, y eso es el valor que tiene posiblemente tu novela, que va a la contra. Sí. Sí. Ahí se nota mucho, sí. Y en El Principito yo he hecho un poco lo mismo. Yo me he ido a la Segunda Guerra Mundial y como yo digo, en algún momento bromeando, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial empieza con el desembarco de Normandía. Si no se hubiera producido el desembarco de Normandía, ahora, siempre lo bromeo con esto, estaríamos todos hablando alemán. Quiero decir que en aquellos momentos la guerra no fue por la guerra, sino por la represión brutal que ejercieron los nazis sobre Francia y sobre toda Europa, ¿no? O sea que sí que la libertad es un valor sobre el que queremos trabajar y nos gusta y nos apetece, porque hay que decirlo, hay que repetirlo continuamente, ¿no? Quizá esta nueva pregunta redunde un poco lo que habéis contado ya, pero ¿qué os ha llevado a escribir precisamente estos libros ahora? ¿Por qué estos títulos? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué sobre estos temas? Pues mira, yo este libro llevo años intentando, y porque me ha salido ahora, quiero decir que llevo años dándole vueltas, tratando de encajarlo, de darle forma, y me ha costado muchísimo, porque es verdad lo que tú decías, yo nací el día antes de la muerte de Saint-Exupéry. Es verdad que yo leí este libro, El Principito, lo leí en francés, cuando vivía en Francia, y es verdad que me ha ido obsesionando con el paso de los años, ¿no? O sea, que es una obra muy pensada, tal, y finalmente he conseguido sacarla, ¿no? Y ha salido casualmente en un momento en el que se echa de menos o se tiene más cuidado con el mundo, con la libertad y toda la represión que de alguna manera parece que en unos sectores y en otros, ¿no?
queriendo o sin querer, pero sí que es necesario hablar de la libertad, sí. Yo he tenido muchos amigos, he tenido la suerte de tener amigos, personas muy importantes en mi vida, de diferente condición sexual. Yo le debía esta historia a esos amigos y además tuve la suerte de leer un ensayo maravilloso, un libro que me hizo pensar mucho, que me hizo reflexionar mucho, que se titula El látigo y la pluma. Es un ensayo del periodista Fernando Olmeda. Y Fernando Olmeda en ese ensayo recoge experiencias que él escuchó de algunas personas que vivieron durante el franquismo, la transición, los primeros años de la democracia, que eran homosexuales y le contaron las dificultades que habían vivido, las situaciones personales, y digamos que ese ensayo fue uno de los hilos que yo tejí para escribir esta historia, porque ahora me ha pasado como Santiago, es una historia que yo pensé mucho, reflexioné mucho, me costó mucho madurar y bueno, tuve la suerte de encontrar a unos editores, quiero pensar que valientes, porque no es un tema muy habitual en la literatura juvenil, y que una editorial como Santillana quiera publicar un libro de este tema me parece maravilloso, porque eso es que vamos dando pasos importantes en este sentido de género. Yo el por qué ahora realmente no lo sé. Yo creo que no creo que este libro sea una cosa excepcional dentro de mi obra. Seguramente si leemos varios libros míos, pues bueno, yo creo que sigue una línea, sigue un recorrido determinado, con unos temas que me interesan, que me preocupan, que me obsesionan y que en definitiva son sobre los que escribo. Bueno, ahora pues le ha tocado, pero no está motivado por algo externo, no sé, porque quiera protestar por algo, que quiera denunciar una situación en absoluto. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la repito muy a menudo. Yo se la leí a Alejo Carpentier, pero yo creo que es una frase común ya en la literatura, porque creo que más escritores lo han dicho, ¿no? Es eso de que uno no elige realmente, no elige los libros, no elige los temas, no elige los personajes, no elige las historias, es al contrario. De repente las historias te eligen a ti. Yo recuerdo que a mí la primera idea, el embrión de este libro, pues se me ocurrió hace unos cuantos años en Colombia, donde bueno, pues se estaba viviendo una situación muy dura, una situación por la que había atravesado el país, y ahí apareció la primera idea. Han pasado unos años hasta que esa idea se ha convertido en un libro, pero es un proceso lógico en mí, o sea que yo nunca pienso ahora es el momento de este libro, ahora le toca a este otro. No, los libros van saliendo. ¿Y por qué ahora? Luego decías, es necesario seguir hablando de la libertad, seguir hablando de la esperanza, seguir hablando de los sueños. Por supuesto, pero ahora y antes y mañana y pasado mañana. Eso siempre. Hay algo que a mí me gusta hacer mucho, que es saltarme los guiones. Yo tengo un guión, esto se lo enseño mucho a los niños en la radio, cuando hago radio con niños se lo digo, tenéis que tener un guión para luego saltarlo. Porque hablaba Rosa de editores valientes. ¿Hasta qué punto hay que ser valiente para editar este libro, para leer este libro? ¿Y cómo creéis que va a ser aceptado, por ejemplo, en institutos? Yo estoy muy expectante. Porque no sé qué respuesta va a tener. Claro, especialmente el tuyo. Claro, la verdad es que es una novela que está bastante en mi línea, ¿no? De recuperar hechos pasados, de hacer reflexionar a los jóvenes sobre el pasado, cómo puede influir en su presente. Digamos que es el tipo de libros que yo suelo escribir. Pero sí que es verdad que aquí hay un tema un tanto especial. Y de verdad que estoy muy expectante, porque los lectores jóvenes, cuando una historia les llega, son muy receptivos y muy comunicativos. Así que, a ver qué pasa. A ver qué pasa. No, yo comparto lo de los editores valientes. Yo cuando terminé este libro, la primera pregunta que me hice es ¿a quién se lo paso yo? ¿A quién? Porque El Principito se fue a la guerra en la historia que habla del Principito justamente de la forma contraria que todo el mundo espera. Todos los que han leído El Principito piensan en la cosa mágica, en los planetas, un niño que aparece, que no sé qué, y aquí justamente es la cruda realidad. Es decir, de cómo nació El Principito, de cómo Saint-Exupéry gestionó
su obra, que no la vio nunca publicada, además, que fue asombroso, ¿no? Pero yo he hecho una novela muy realista, donde en Francia, en los últimos días de Saint-Exupéry, estaba bajo el yugo y la bota del alemán, y el personaje principal sufre porque va descubriendo que su país está invadido, y todo eso he tratado de explicar a mi modo de ver, que ya sé que estaré equivocado, pero he tratado de explicar qué quería hacer este hombre con El Principito, y sí era una dificultad, así que yo agradezco a la editorial haberse atrevido con algo que el público cuando lo empiece a leer dirá, esto no es El Principito que yo esperaba, es otra cosa, uno lo seguirán, otros ya veremos a ver qué hacen, pero sí que sorprende por eso, ¿no? Porque es muy realista, efectivamente. Yo, a esa parte de la pregunta que era cómo veis vuestros libros con los lectores, ¿no? Chavales de un instituto, por ejemplo, ¿no? Que suelen ser lectores habituales nuestros. Yo voy a hablar más de sus libros que del mío. Porque quizás sus libros los veo mejor ahí. Veo claramente a los lectores. Yo veo claramente a los lectores de tu libro, ¿eh? Perfectamente. Sí, además, y yo estoy convencido además que hay unos lectores con una edad determinada a los que les va a encantar el libro, ¿no? Porque además juegas con un personaje maravilloso, como es El Principito, ¿no? Y sí, yo veo unos lectores potenciales muy claros. Lo mismo que el de Rosa, también. Yo lo veo también. El mío no sé. No sé. Sí, a mí me han comentado a veces que esta novela que está, bueno, esas novelas que llamamos ahora fronterizas, ¿no? Que están ahí entre lo juvenil y lo adulto, ¿no? Está en esa frontera. Yo, me gusta que esté ahí, porque a mí me ha pasado con alguna novela. Tú has citado Noche de Alacranes, y a mí con esa novela me ha pasado muchas veces. Yo he hecho encuentros con esa novela, encuentros literarios, en un instituto, con chavales de secundaria, tercero, cuarto, o sea, más bien hacia arriba, o bachillerato, y luego he hecho encuentros en club de lectura con adultos. Y a veces muy adultos, muy adultos. Y han funcionado exactamente igual. Exactamente igual, la respuesta de los jóvenes y de los adultos. Entonces me gustan estas novelas sin etiquetas. Yo creo que el vértigo de los canallas anda por ahí, ¿no? Pues también por esa frontera. Es un libro que quizá despista un poco, porque al principio incluso alguno puede pensar que se trata de un libro infantil, porque yo cuento la vida de unos personajes y empiezo cuando tenían 10 años. Al principio son unos niños. Y están jugando a hacer presas en el río, y a construirse una casa en un árbol, y alguno dirá, bueno, pues es una historia infantil. Lo que pasa que, claro, la historia infantil, a medida que van creciendo los personajes, se va endureciendo. Claro. Es una novela dura, sí. Algunos me han dicho que quizá excesivamente dura para un joven. Yo creo que no. No, yo creo que no. No es dura. Pero yo sinceramente veo con más claridad a vuestros lectores, ¿no? Pues te lo agradezco mucho. Me tranquiliza enormemente, ¿no? No, pero es verdad, el más difícil de ubicar de los tres es el de Alfredo, en este caso, a mi entender. Sí, pero tiene una ventaja, el hecho de que no quiero hacer spoiler, pero ya se ve al principio que no se identifique el país y tal, la historia va transcurriendo y la vas haciendo tuya, y a veces te recuerda cosas de por aquí. O sea, que claro, es lejana, pero es cercana a la vez, el hecho de que no haya una señalización clara del país y tal, ¿no? Yo puedo descubrir ahora, pues, en el libro no lo pone, pero vamos a ver, a mí, bueno, antes ya lo he dicho, que a mí la idea se me ocurrió en Colombia. Y el tema es un tema muy conocido. En Colombia, pues bueno, ha estado en los medios de comunicación durante mucho tiempo. Es lo que se llama los falsos positivos. Los falsos positivos es que, sobre todo en la época de Uribe, cuando Uribe era presidente de Colombia, presionaba constantemente al ejército, porque él quería acabar con las FARC, ¿no? Quería acabar con ellos, no había negociación, quería acabar con ellos. Y entonces hubo militares que ante esa presión, pues se dedicaron a matar, pero así como suena, a matar a jóvenes en zonas remotas, en pueblos, a matarlos, los vestían con las ropas de los guerrilleros de las FARC y luego presentaban un dossier al presidente. Señor presidente, hemos acabado con 40. Y el presidente les ascendía, les condecoraba, les subía el sueldo, lo que fuera, ¿no? Bueno, ese es el telón de fondo de mi novela. Eso no es la novela, pero es el telón de fondo que está detrás. El otro día, en una entrega de premios que hubo aquí, coincidí con un buen escritor, amigo, que tiene muchísima vinculación con Colombia, y que me echó una bronca tremenda. No me digas. Sí, y me dijo, pero Alfredo, ¿por qué no has puesto Colombia en el libro? ¿Por qué no has puesto Colombia? Bueno. No, es que no quiero poner Colombia, es que no quiero ceñirlo a Colombia.
Porque yo estoy hablando, en el fondo, estoy hablando de la violencia, de la brutalidad, de la injusticia, y no quiero ceñirlo allí. O sea, quiero dejarlo abierto, porque eso puede pasar en Colombia y puede pasar en cualquier parte. Y esa era mi idea, ¿eh? Sí. Puede pasar incluso en Paraguay. Paraguay. En Paraguay. No, pero lo importante es la claridad de ideas, la claridad con que se narra la historia, que se entiende bien, que al final eso es lo más importante de todo, ¿no? A mí cosas, yo voy leyendo mucho a los tres, y hay cosas que me ha recordado en cada novela cada uno de vosotros, por supuesto. A Rosa, como no puede ser de otra manera, la he visto en Madrid, me ha llevado a Madrid, con ese velo de emoción, de nostalgia que tiene siempre, ese pósito romántico oscuro, pero ahí lo tiene siempre. Santiago, una aventura en Francia, además la Francia ocupada, y pues eso, lo decíamos, rebelde aventurero, Santiago. Santiago, me ha llevado ahí. Y Alfredo, pues eso, como hace en muchas ocasiones, nos invita a conocer un suceso muy desconocido o muy poco visto en general. Si leemos estas novelas, os vamos a ir viendo a cada uno de vosotros cómo sois, o veis reflejados en las novelas. Eso que has dicho de Madrid, en mi caso, es muy cierto, porque aparte del libro de Fernando Olmeda, tan importante en esta historia, el principal hilo del que yo tiré fue un balcón de la Puerta del Sol, ¿no? Un día que paseábamos por la Puerta del Sol, en un balcón de la manzana que va entre la calle Carretas y la carrera de San Jerónimo, vi un cartel que ponía "Se vende". Y yo pensé, la cantidad de historia que ha pasado por debajo de este balcón. Y no tuve más que hurgar un poco en la historia de la Puerta del Sol para darme cuenta de que siempre ha sido el lugar de las reivindicaciones, de las protestas, de la lucha por la libertad, del 2 de mayo en esa misma plaza. Pero es que ya los comuneros de Castilla vinieron a protestar a la Puerta del Sol, y seguramente en este momento habrá gente manifestándose en la Puerta del Sol. O sea, como lugar de reivindicaciones, como lugar de manifestaciones por los derechos, por las libertades, y descubrí muchas cosas más, ¿no? Haciendo esta novela. O sea, que la parte de historia de Madrid que siempre me conmueve tanto está ahí, ¿no? Está la historia de la Puerta del Sol, está la historia de la fotografía en Madrid, de los primeros fotógrafos. O sea, que esa parte relacionada con la historia de mi ciudad está en el libro. Mis lectores la van a encontrar. Sí, yo supongo que en el mío también. Supongo que sobre todo los que me conocen saben lo que soy, y entonces me van a encontrar por ahí en los capítulos de la página. Y yo creo que a ti también. Yo sospecho que a ti también, sí. Yo cuando decía, Rosa, el centro de Madrid, bueno, en este caso, la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, ¿no? La Puerta del Sol yo creo que es un personaje de tu novela. Sí. Es un personaje total, ¿no? Los personajes entran, salen, hablan, se asoman al balcón, recuerdan cosas. La Puerta del Sol es un personaje vivo, un personaje como los demás. En mi novela, reconocer, a ver, hombre, hay quizá una preocupación por unas temáticas. Latinoamérica, por ejemplo, a mí no se me atrae Latinoamérica, sí, tienes libros y en varios de mis libros aparece Latinoamérica, ¿no? Distintos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, quizá esa parte, esa atracción por Latinoamérica puede... Y los personajes que evolucionan y que crecen, eso en esta novela se ve muy bien, el crecimiento, la evolución de los personajes, que desde el principio podemos intuir cómo va a crecer cada uno, pero eso es buenísimo en libros juveniles, ver cómo el personaje va creciendo, va evolucionando, sí. Y aquí estos tres personajes están maravillosamente descritos y retratados en esa evolución de niños a adultos. Me parece una cosa buenísima de la novela. Sí. Yo he respondido por ti. Sí, cuando lo leía me di cuenta de que había una especie de juego, se titula El vértigo de los canallas, pero hay un momento en que la novela es vertiginosa. Sí. O sea, vas entrando poco a poco, y hay un momento en el que no puedes parar de leer. Ya es todo vertiginoso, todo va transcurriendo a tal velocidad que era como una película de esas de acción también, ¿no? Porque realmente es una película de acción en el fondo, ¿no? Y me gustó mucho ese juego de que el título tenía que ver con la lectura que promete el libro, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa para que no os liéis. Esto
me lo dice siempre Santiago, hay que diferenciar bien el producto, vamos a hablar de todo un poquito, pero que no se mezcle mucho. Entonces lo no que... sé entendero, ¿eh? O sea, habla del producto porque me dedicaba a la publicidad en algún momento, lo digo para... Pero vamos a jugar antes de que preguntéis vosotros, que quiero que preguntéis todos, me gustaría hacer 2 o 3 preguntas a cada uno por separado, ¿vale? Para focalizar bien en el libro. Voy a empezar con Rosa. Vale. Con un balcón a la libertad. Porque aunque no aparece en ningún momento en la trama, el protagonista de esta novela es Liberto Guerra. Sí. Cuéntanos un poquito quién es Liberto Guerra. Es un personaje especial, es un hombre que ha tenido una vida difícil, que se ha sentido pues marginado en la sociedad en la que vive, rechazado por su propia familia, pero que encuentra una tabla de salvación que va a ser la fotografía. Él va a utilizar la fotografía como forma de entender la vida, de enfrentarse a la vida, y eso le va a hacer en algunos momentos llegar a la felicidad que tanto le va a costar conseguir a lo largo de la historia. Para mí es un pequeño héroe anónimo, es lo que digo al principio de la novela. Realmente yo creo que quienes hacen avanzar el mundo no son los nombres propios que aparecen en los libros de historia, sino los pequeños héroes anónimos, la gente que lucha por conseguir lo que quiere, en este caso pues por la libertad, por poder ser quien quiere ser. Esos pequeños héroes anónimos han hecho muchísimo más porque lleguemos a vivir como vivimos, que realmente los grandes nombres de la historia, ¿no? Que seamos capaces de tirar de lo que nos preocupa o de lo que queremos es lo que realmente puede hacernos héroes anónimos como este personaje de Liberto Guerra. Hay una cosa que me encanta de esta presentación, es que hay mucha gente joven, sí. Mucha gente joven que está muy bien, y yo pienso que en este país todavía hay muchas cosas de las que no se habla o no se quiere hablar. Por ejemplo, tú lo haces en esta historia. Elena, la protagonista también de la novela, siente que algo tira de ella, que la llama, que la hace ir a una aventura incierta que no sabe qué va a encontrar. ¿Crees que nuestros jóvenes, todos los que están aquí ahora mismo, necesitan que haya alguien que les hable de todas estas cosas de las que no se quiere hablar? Bueno, este personaje de Elena le ocurre algo que les ocurre a muchos chavales más o menos de esa edad y de esta generación. Yo creo que nosotros, yo hablo como madre, hemos sido muy protectores con nuestros hijos. No queremos que sufran, no queremos que sepan cosas que a lo mejor les pueden incomodar. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Elena, ¿no? Elena de pronto descubre que hay cosas en su casa que no le han contado, que han evitado contarle para que no sufra, ¿no? Entonces ella quiere saber más, quiere entender por qué su familia rechazó a esta persona, quién es esta persona, qué hizo, por qué tiene todas esas fotografías en su casa. Ella no se va a conformar. Claro, conforme va buscando y conforme va investigando, todo se va complicando mucho, pero también es una manera de enfrentarse a la realidad. Yo creo que descubrimos lo valientes que somos cuando realmente nos enfrentamos a situaciones comprometedoras, que es lo que le va a pasar al personaje de Elena. Yo quiero pensar que quizá los adolescentes o los jóvenes puedan reflexionar a partir de esta historia, a partir de lo que se cuenta en este libro. Y tú que estás a diario con adolescentes, a veces como autora o siempre como autora tienes la necesidad de contarles cosas que no le puedes contar en otras partes, en otros sitios, en clase, por ejemplo. Bueno, si yo grito en clase, ¿verdad? Me oyen 30. Por ahí hay algunos de los que me oyen todas las mañanas gritar. Pero, claro, si yo consigo publicar una novela en una editorial como Santillana, pues eso va a permitir que mucha más gente me escuche con los ojos, ¿no? Que lea lo que cuento. Yo siempre pienso que, igual que ponen el colofón de estos libros, cuando lees una historia, no eres exactamente la misma persona que empezó a leerla. El libro es el libro que ya eres. El libro te hace cambiar, reflexionar, pensar un poco más allá. Y a mí me gustaría pensar que los jóvenes que lean esta historia no van a ser los mismos que cuando acaben de leerla, y que a lo mejor les sirve para pensar, para reflexionar. Yo en clase digo constantemente, pensad, pensad. Es una de las frases que más digo, ¿verdad? Piensa, piensa. Por ahí Julia se ríe porque sabe que es verdad. Piensa, piensa, pensad, ¿no? Pues eso es lo que mi pequeña aportación a esto, ¿no? Que los jóvenes piensen. Pregunta típica para autor.
¿Quién tiene que leer esta novela? ¿Quién debería leerla? Todo el mundo. A ver, yo pienso como decía antes Alfredo, que a mí los libros juveniles que me interesan son los que puede leer Julia, o puede leer Víctor, o puede leer mi madre, puede leer mi sobrina, o puede leer mi compañera Sandra, que podemos leer todos. Yo aspiro a que todo el mundo que quiera acercarse a mi novela disfrute con ella y no piense, ay, esto es una tontería para adolescentes descerebrados, no me interesa. No quiero eso, ¿no? Me gusta pensar que escribimos los tres sin pensar en vamos a complacer a un lector adolescente. Ninguno de los tres pensamos eso. Y eso es lo que hace que estemos aquí, creo yo, ¿no? Porque compartimos esa idea. Antes, cuando decías hablar de cosas, no sé cómo has dicho, cosas ocultas, es conveniente decir cosas ocultas que no se saben a un adolescente. Yo es que, fíjate, no solamente adolescente, yo siempre he propugnado que incluso la literatura infantil, o sea, que no tiene que haber temas ocultos para un niño, ninguno. A un niño se le puede hablar de cualquier cosa. Vamos a ver cómo se lo contamos, de qué manera se lo contamos. Vamos a hacerlo de una manera adecuada, con las palabras adecuadas, con la sensibilidad adecuada también, pero también a un niño, incluso. O sea, no estoy de acuerdo con temas ocultos o temas tabúes, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, luego la realidad te dice que no es así y te encuentras muchas veces sobre todo muchas veces en los colegios, ¿no? Con una censura a veces desconcertante, ¿no? Ya no un tema, a veces incluso hasta palabras, ¿no? Palabras. Pero vamos, yo no estoy por ahí, desde luego, en absoluto. No con la literatura juvenil, hay por supuesto que no, pero incluso con la infantil, ¿eh? Con la infantil. A un niño se le puede contar cualquier cosa. Deberíamos de poder contarle cualquier cosa, exacto. Sí, no, yo lo comparto plenamente, sí. Yo una de las cosas que aprendí cuando me dedicaba a la publicidad, que me ha servido mucho para escribir libros, es que tú puedes contar cualquier cosa a cualquier persona siempre que se la sepas contar bien. Esa es la clave. Tú puedes decir todo lo que quieras y contar y hablar a los niños del tema que desees, pero hazlo con habilidad, con astucia y háblales correctamente para que te entiendan, ¿no? Y entonces ahí nos evitamos un montón de problemas de censuras y de cosas, que es difícil, es difícil, pero yo participo de esa idea, sí. Santiago, tú llevas además un tiempo peleando por la visibilidad de la literatura infantil y juvenil. Ay, Dios mío. Y afirmando además que los libros son imprescindibles para nuestra libertad. Bueno, cualquiera de nosotros lo podríamos firmar ahora mismo, eso. Sí, en El Principito se fue a la guerra, el libro como tal es un arma muy poderosa, ¿no? Sí. ¿Por qué ese empeño personal en hacer que la lectura sea una de nuestras herramientas más potentes? No, porque la lectura es tan importante que domina nuestra vida y todos los que han querido hacer algo en este mundo, escribiendo en este libro me di cuenta de una cosa. Cuando Hitler decidió que quería ser canciller alemán, dijo, voy a escribir un libro. Y escribió Mi lucha. Y ese libro, esa máquina, fue la que le ayudó realmente a conseguir el poder, ¿no? Y luego descubrí otra cosa también con Saint-Exupéry, cuando Saint-Exupéry dijo, me voy a ir a Estados Unidos para intentar convencer o aportar, dar mi grano de arena a que los Estados Unidos entren en guerra. ¿Cómo lo hace? Escribiendo un libro que crea una corriente de simpatía hacia la paz, hacia la amistad y escribe El Principito. O sea, esos son libros determinantes, ¿no? Y los niños tienen que aprender eso, los niños, los chavales tienen que aprender la importancia de que un libro es una máquina, la mejor máquina que hay para transmitir ideas, sentimientos, ideologías, cualquier cosa. No hay nada mejor que un libro, ¿no? Así es como yo lo veo, la máquina de transmisión realmente, ¿no? Tú, para contarlo, te has juntado con varios aliados bastante buenos. Tienes por ahí al Principito. Sí. Tienes al bueno de Antoine. Sí. Bueno, luego vamos a hacer, si queréis, el juego. Luego hacemos el juego a ver si alguien sabe decir bien lo de Saint-Exupéry, ¿no? Como sí, que no sabemos decirlo ninguno. El propio Hitler incluso es un aliado que te buscas, porque tal y como lo describes es para reírnos de todo lo posible. Claro. ¿Qué tiene el Principito hoy que lo siga haciendo tan importante para hablar de libertad? ¿El Principito o El Principito se fue a la guerra? El Principito y El Principito se fue a la guerra. Porque claro. Porque al final
tú has tirado del Principito para contarnos esto. No, yo me he pensando, inspirado, supongo, que todavía es importante ese libro para es que es un libro importante. De hecho, se sabe las cantidad de ediciones que tiene. Es el segundo o tercer libro más leído del mundo. Y Antoine de Saint-Exupéry escribió un libro que yo creo que le superó a él mismo. Él tenía un objetivo, pero ese objetivo le salió tan bien que le desbordó, ¿no? Y yo he creado una cosa que trata de homenajear a Exupéry, ¿no? Y el personaje que yo he inventado es un niño de 10 años que vive en un mundo acomodado, aislado, en un París invadido por los alemanes, y él vive en una pequeña isla, igual que el Principito vive en sus planetas, en su mundo. Pues el personaje aquí es exactamente igual, ¿no? Es un niño que vive en su mundo y no quiere saber nada hasta que un día lee el Principito y se da cuenta del mundo en el que vive, ¿no? El Principito le abre los ojos, ¿no? Que es lo que ha hecho con un montón de personas sobre muchos temas, ¿no? Sobre la amistad y sobre que es posible un mundo mejor, ¿no? Que ese es realmente el mensaje de... Ojo, ya me has hablado del protagonista más joven de esta tarde, de Robert Dupont. Voy a retocar la pregunta que tenía, sí. Y te voy a preguntar, oye, ¿un libro nos puede hacer abrir los ojos y pelear con más ahínco por...? Sí, un libro nos puede cambiar la vida completamente. Un libro, como digo, es algo que nos va transformando por dentro y no nos damos cuenta. En este libro, la historia de un chaval que cumple 10 años en París, el día que cumple 10 años, en ese momento, que está en una librería que le regalan el Principito, en ese momento están desembarcando en Normandía, y a partir de la lectura del libro el niño comprende en qué mundo vive. Ya no son los alemanes que encargan trabajo a su padre, que es editorio. Esos alemanes ya son otra cosa. Los nazis tienen otro. O sea que un libro nos abre, nos ha pasado a todos hemos cambiado con algún libro, ¿no? Sí. Y fíjate, antes hablábamos también, había dos señoras que te han dicho, ¿me firmas el libro que es para un primo, un amigo, lo que fuese? Y les he convencido para que se lo lean antes. ¿Le recomendarías este libro a todos los adultos que hay aquí? Antes de dejárselo a los pequeños. Sí, es un libro que... Si es que la historia es adulta. Es una historia adulta contada para que la pueda entender todo el mundo. O sea, esa es la cuestión. Me las he arreglado para que todo el mundo pueda entrar en este libro de una manera clara. No, porque la historia es compleja. Quiero decir que todo este movimiento de liberar Francia, de huir, de la resistencia y toda esa movida es muy gorda. Entonces lo he ordenado de manera que cualquiera lo puede... Pero es una historia adulta, sin duda, vamos, sí. A mí hay una cosa que tú lo apuntas en el libro que me gustaba mucho, y es que, claro, tenemos que ver el contexto tremendo, ¿no? Desembarco de Normandía, la guerra... tiendes a imaginártelo todo muy oscuro, muy gris, ¿no? Muy negro. Y está el Principito. El Principito es la luz, el Principito es el color, el Principito es la imaginación, es la fantasía, es otra cosa. Y claro, sobre todo visto en ese momento, en esa coyuntura, en ese contexto, pues es algo realmente explosivo, ¿no? Por eso Hitler iba persiguiéndolo como loco, ¿no? Claro, porque era subversivo, totalmente subversivo. Una obra como que hoy la podemos ver y podemos decir, bueno, pero sí es una obra inocente, ingenua en algunos aspectos, ¿no? ¿Y qué tenía? Pues tenía eso, la luz, la imaginación, la libertad también, ¿no? Todo. Claro. Una cuña que iba resquebrajando, ¿no? Algo muy sólido. ¿No? Una anécdota así también que en el libro asocié, que Hitler publicó un libro que se llama Mi lucha, lo va y lo vende y tal, y cuando llega al poder, lo primero que hace es mandar quemar los libros de toda la competencia. O sea, aquellas hogueras que se hicieron aquella noche... El sueño de cualquier editor. Efectivamente, o sea, que aquel tipo lo tenía claro. Yo hago un libro para vender y los demás me los quito de encima, y está contado con un poquito de humor, pero sí que es verdad que esas cosas están ahí, ¿no? Y lo de la luz del niño me ha costado, pero sí, efectivamente, se entiende muy bien que... Y a mí de las tres novelas, la que más me desconcertó al principio y más me cambió un poco así la perspectiva fue la de Alfredo, porque yo empecé a leerla y lo que tú decías, ¿no? Empezaba con mucha luz, muy divertida, muy agradable a la lectura. Yo me metí casi como si estuviese en 100 años de soledad ahí leyendo esa historia, y de repente da un vuelco, cambia, parece una cosa y al final es otra. ¿Cómo ha sido tu vida en compañía de esta historia?
A mí me ha pasado últimamente con varios libros que me dicen lo mismo. Dicen, es que empecé a leer tu libro y parecía una cosa y al final fue otra. Yo digo, bueno, pues me alegro. Yo creo que lo peor que puede pasar a un libro es que sea muy previsible. Y que diga, bueno, claro, en la página 20 ya sabía cómo iba a terminar y no me equivoqué. Pues bueno, quizás esos giros me gustan. Bueno, yo lo que la primera idea que... Normalmente siempre empiezo por los personajes. A mí me gustan mucho los personajes. De hecho, pues alguna crítica que he leído sobre mis libros dice, Alfredo Gómez Cerrada es un autor de personajes. Y cuando yo lo leo digo, me identifico, me gusta, porque me preocupan siempre mucho los personajes. Aquí hay unos personajes, pero me parecía muy importante el ambiente, la ambientación, el lugar, ¿no? Y más que en otros libros quise un poco planificar el lugar donde se van a mover los personajes. Un lugar pequeño, un lugar remoto, un lugar muy pobre, un lugar muy cerrado. Pero un lugar con una vegetación exuberante, bellísimo también, bellísimo y duro. Una naturaleza desbocada a veces, y bueno, desbocada y despiadada, porque a veces la naturaleza también es bastante terrible, los estragos que causa, ¿no? Entonces, fijar un poco el ambiente era una de mis preocupaciones. Y luego ese mundo mágico que, bueno, como Colombia estaba en mi cabeza, pues claro, no es difícil que García Márquez, ¿no? Que García Márquez lo que hace es impregnarse también de Colombia, ¿no? De esos paisajes, de esas historias maravillosas de Colombia. Y bueno, hay algunos personajes que también quería que estuvieran por ahí, personajes un poco fantásticos, bueno, no fantásticos, la bruja seis dedos, ¿no? Sí. Este anciano que es el único que ha viajado, que ha salido de allí, que ha conocido el mundo, ¿no? Y que habla de que él ha perseguido toda su vida al hombre de las 4 orejas, ¿no? Por cada oreja escucha algo. Por aquí la naturaleza, por aquí lo otro, por la última oreja escucha a los muertos también. Bueno, esa ambientación me preocupó mucho más que en otros libros. Y luego, claro, luego entran en juego, por supuesto, los 3 protagonistas. Claro, si quieres hablamos de ellos, de Estrella, de Bernardo y de Manuel. Cuéntame un poquito de ellos, o cuéntanos un poquito de ellos. Yo quería esa evolución, ¿no? Esa evolución. La historia ocurre a través de 10 años. Los personajes empiezan más o menos con 9, 10 años y acaban pues cuando tienen 19, 20. Y esa evolución. Hay 3 personajes en ese lugar tan remoto, tan cerrado, sin horizontes, en la que uno de los personajes, Manuel, es el soñador, vamos a decirlo así, ¿no? El que sueña con cosas increíbles, ¿no? Ellos hacen pequeñas presas en el río, pero no, él en el fondo está soñando con ser ingeniero y hacer una presa gigantesca capaz de desviar el agua de un río entero. Sueña con hacer casas inverosímiles en la copa de los árboles, desde que es muy pequeño, ¿no? Y él, bueno, pues todos esos sueños, esas ganas de volar, porque en definitiva él lo que siente son ganas de volar, ganas de salir de allí, contagia a Estrella. Estrella se deja contagiar por sus locuras, por sus sueños, por sus proyectos, etcétera. La embelesa y la enamora incluso, ¿no? Y luego está el tercero en discordias, Bernardo. Bernardo está muy anclado al terruño, ¿no? Sobre él pesa mucho, bueno, pues todo ese mundo tan cerrado, ¿no? Y él quiere estar ahí, pero los sueños de su amigo a él le desconciertan. Él no sabe qué hacer, se siente un poco perdido cuando el amigo le habla de grandes proyectos, ¿no? Él quiere estar porque es amigo, porque está un poco enamorado también de Estrella. Están enamorados los dos, ¿no? Solo. Bueno, un poco. Y a medida que van creciendo, pues va surgiendo de alguna manera los monstruos que llevamos. Tú hablabas un poco de lo externo, ¿no? Pero yo en el fondo, en este libro, hablo casi más de los monstruos internos, ¿no? De los monstruos internos que tenemos todos. Y que cuando existe a nuestro alrededor una situación tan bárbara, tan violenta como la que se plantea en el libro, pues esos monstruos tienen ya el abono perfecto para crecer, para desarrollarse, para convertirse en algo totalmente incontrolado. ¿Y hasta qué punto tú has sentido vértigo escribiendo esta historia? Pues he podido sentir vértigo, pero desde luego no como el que siente Bernardo, ¿eh? No, es otro tipo de vértigo, ¿no? El vértigo de Bernardo es muy terrorífico, ¿no? Se lo dice un militar, ¿no? Bastante tremendo, ¿no? Y le dice, bueno, el problema grave será cuando un día sientas este vértigo, ¿no? Cuando los oídos, la sangre en los oídos te empieza a golpear y tú sientas un vértigo. Entonces ya no hay
no hay solución. Ya serás un canalla para toda la vida. Eso es. Y hablaba yo un poco de ser realismo mágico que hay al principio, pero lo más terrible o lo más certero de esta historia es que ningún personaje de los que hayas podido inventar tú para ella podrá superar nunca lo que hay en la realidad. Hemos barajado mucho la palabra esperanza, ¿no? La palabra esperanza. Bueno, hay una esperanza en este libro, que es Estrella. O sea, Estrella es mi heroína, ¿no? Estrella es mi heroína. Y ella sola, desvalida, ¿no? Yo no sé cómo lo habréis leído, pero a mí esa parte final del libro, ella sola, enfrentada a todo, a todos y a todo, ¿no? Por sus ideas, por su convicción. Bueno, ella es... Yo me acordaba de un poema de José Agustín Buitisolo que dice: un hombre solo, ¿cómo es? Además es que lo he apuntado por aquí, o sea, son como polvo, no son nada, ¿no? Bueno, pues eso es Estrella, como polvo, no es nada, pero sin embargo ella no se rinde. Ella no se rinde, y ella va a crear una cadena de solidaridad. Y bueno, pues yo estaba allí, me contó la historia y soy el eslabón que lo he escrito, ¿no? Eso es. Yo nada más consigo de esta novela que hasta que no lees esa nota final o ese epílogo, no la vas a empacar de todo en tu interior. Oye, llega el momento en que preguntéis vosotros. Estamos aquí hablando, además estamos muy serios hoy, no sé. Esto. Vamos a preguntar algo, por favor. ¿Quién va a preguntar algo por aquí? Por aquí quieren preguntar. Ya se empieza a mover. Tenemos micrófonos. Sí. Vale, gracias. Bueno, felicidades por vuestra disertación, que ha sido maravillosa, y os deseo todo el éxito posible. Entonces, bueno, yo también soy autora, he publicado en Amazon un par de novelas sobre, bueno, combina ciencia ficción y fantasía, el tridente del poder, y de alguna forma pongo de manifiesto la dificultad que hay para adoptar valores universales. Entonces quería conocer vuestra opinión. Si vosotros creéis que puede haber valores que de verdad resistan el paso del tiempo y puedan ser consensuados por todas las sociedades, o creéis más bien que los valores y los ideales van condicionados a unas determinadas sociedades históricas y según el momento o la época que se atraviese. Gracias. Yo creo que no, en absoluto. O sea, lo que llamas valores o los grandes temas, ¿no? Los grandes temas, las grandes cuestiones que afectan al ser humano y que por supuesto son los que recoge la literatura. No sé, ya los griegos decían aquello de no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es decir, estaba todo escrito, estaba todo hecho. Entonces, son los mismos valores de siempre. Cambia la sociedad, cambia las formas, cambia el entorno, los vamos a escribir de otra manera, los vamos a profundizar de otra forma, pero evidentemente que hay unos temas universales que están ahí y que además yo creo que son los que nos gustan y nos gustan una vez y otra vez de una manera o de otra, pero siempre nos gusta volver a esos temas, ¿no? Porque son los temas que nos conforman como seres humanos, que nos dan sentido. Sí, yo creo que también los llevamos dentro y emergen de vez en cuando, con más rabia o menos, o con más fuerza, pero están dentro y cada vez que hay ocasión, ¡pumba! Y aparecen ahí, bueno, hay temas que a veces los guardas, se te olvidan, porque hay otro que ocupa su lugar, pero sí y están dentro, yo comparto con él, están por ahí, en algún sitio, no se sabe dónde, pero aparecen, ¿no? Había otra pregunta por ahí. Por allí tenía el micro y ahora por allí también. Yo quería decir que también en los puntos en común que tienen las tres novelas, yo quería hablar de la cobardía, porque en los tres sitios, en las tres novelas, hay cobardes, ¿no? El cobarde amigo en la novela de Santiago, cuando los invita a Berlín y cuando les dice eso, la cobardía y la traición también, ¿no? Porque es una invitación envenenada lo que hace revelar a los padres de Robert. La cobardía del novio, del primer amor de Liberto, ¿no? Y la cobardía también de la familia de él, que no ha sabido transmitirle ese mensaje a los hijos, y sobre todo la cobardía y la traición en la novela de Alfredo, de Bernardo, ¿no? Y luego también otro punto en común, y es la búsqueda de la verdad de los tres personajes en las tres novelas, que pasan el testigo.
El Robert es el que pasa el testigo para buscar la verdad, y en todas hay un poco ese personaje en las tres, aun siendo muy distintos, pero todos van a tener un personaje que nos van a dar esa puerta a la esperanza que decía Alfredo, o esa invitación a la verdad, a buscar la verdad, ¿no? Robert, el hermano de Elena, ¿no? Que le pasa también el testigo, Liberto, y sobre todo ella, Estrella, cómo crece al final de la novela, y cómo es verdad que la muchachita esa entre los dos chicos al final se hace una mujer, bueno, con la cabeza muy alta y con la frente y dispuesta a encontrar la verdad en esos ambientes que también tienen en común, que son unos ambientes muy respirables los tres, aunque tú, Alfredo, no te reconocías, pero es verdad que los tres están ahí, que nos están ahogando, los tres ambientes, aunque son distintos en lugares, en épocas, pero yo creo que sí, que aunque cada uno escribió su novela, pero creo que tienen más en común las tres de lo que imagináis. Y bueno, pues a mí me parece eso, que son una invitación. Bueno, el de Santiago es una invitación a leer el Principito, me ha encantado desde el principio. La segunda de Rosa yo destacaría, me ha llamado mucho la atención la profesión de él, lo de ser fotógrafo, y lo de, además, cuando hablas de fotos en blanco y negro que contrastan con el color, cuando le pasa el testigo a la época actual. Y luego, bueno, pues el libro de Alfredo me parece que es un libro que está hecho a fuego lento, y que cuando llega a hervir entonces ya no lo puedes apagar, tienes que seguir, pero son libros muy distintos, muy iguales y muy potentes los tres. Enhorabuena. Gracias. Muchas Creo gracias. que has hecho un análisis estupendo, vamos. Oye, vamos. da gusto Que le inviten encontrarte algo. con alguien que ha leído los 3 libros ya. Por ahí querían... Que viene con los deberes hechos. Sí, sí. Madre mía. Muy bien, sí, tienes razón, ¿eh? Sí, eso que dices, de la cobardía por un lado y los que son capaces de enfrentarse a eso y superar los miedos. Es verdad, están muy claros en los tres Aprovecho libros. antes de que hagan la siguiente pregunta, como por esa zona hay mucha gente joven, chicas, haced alguna pregunta difícil a Rosa, que es vuestra profe. Hola, buenas tardes. Paulette no se atreve a hacerme una pregunta difícil. Ahora se animará, claro que sí. sí. Venís comentando a lo largo de la charla que no escribís cuando estáis en el proceso creativo pensando en un público determinado, y de alguna manera nos indicáis que los libros pues son accesibles para todo el mundo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué la etiqueta de literatura juvenil? Esto en primer lugar. En segundo lugar, tengo el placer de encontrarme con vosotros hoy por primera vez, no os conocía. Entonces no sé si sois youtubers, y en caso negativo, ¿cómo es que os dedicáis a los jóvenes si no sois youtubers? Se nos ha pasado la edad. Yo no tengo edad de ser youtuber. Estos dos señores que son más jóvenes, no sé, pero yo no. Picasso decía que... Yo que inventé YouTube, o sea que... ¿Ves? Ya está, él siempre nos echa la delantera. Lo de la etiqueta, mira, vamos a ver, la literatura, yo he escrito mucha literatura infantil, novelas juveniles, algún libro de adultos también. La literatura infantil yo creo que se puede compartimentar bien, ¿no? Se sabe más o menos, bueno, pues cuando empieza la literatura infantil, pues desde que nace un niño y su papá o su mamá le cuenta un cuento, y ya está la literatura ahí, ¿no? ¿Hasta cuándo? 12 años. Bueno, no sé, más o menos, por ahí podemos decir, bueno, aquí empieza, aquí termina. Y luego, lo demás son novelas. Lo demás son novelas. Y ahí la etiqueta siempre es un poco forzada. Yo creo que lo de novela juvenil, yo creo que fue un invento de las editoriales, una forma de aclararse muy bien. Los autores, pues no sé, ahora yo creo que veo un poco de retroceso quizá, porque ahora sí que veo una novela que nace con esa idea, ¿no? Con premeditación. Hay muchos autores que ya de entrada te lo dicen, yo hago novela juvenil, y algunos te dicen, yo hago novela juvenil romántica. Encima le ponen 2 etiquetas, juvenil y romántica, ¿no? Y veo que sí, que hay algunos autores que van muy encaminados a eso. Yo creo que hay otros que no, que bueno, pues a lo mejor ahí puede haber un tema. Yo siempre digo a los jóvenes que escribo para ellos porque me apasiona el momento de la vida que están atravesando, la adolescencia, o como queramos llamarlo. Pero a mí me parece un momento apasionante de la vida, un momento de cambios, de transformaciones, de crecimiento.
no solamente físico, sino pero de todo tipo, de descubrimientos. A mí me fascina ese momento y me gusta escribir sobre ese momento. En una ocasión puedo hacer un libro, pues bueno, más juvenil, si quieres. Me puedo acercar más a una temática juvenil. En otras ocasiones no. Y por eso comentaba antes, bueno, estos libros fronterizos, vamos a llamarlos así, vamos a seguir poniendo etiquetas, pero es una forma de que nos podamos entender, ¿no? Y que son libros que trascienden lo juvenil y que pueden interesar igualmente a un joven que a un adulto. Es verdad que desde el momento que publicamos en una colección juvenil, de alguna manera estamos un poco marcados, ¿no? Marcados, ya estamos ahí marcados con la etiqueta de juvenil. Pero hay montones de libros en las colecciones juveniles que por supuesto, vamos, las superan, las trascienden. Y evidentemente las enriquecen, ¿no? Sí, quienes se atreven, los adultos que se atreven a leer libros juveniles tuyos, por ejemplo, pues se dan cuenta de que también son para ellos. Esa etiqueta de juvenil parece que es que no solamente para los niños, ¿no? O para los adolescentes. Bueno, léetelo tú, que a lo mejor también te gusta, ¿no? A mí bueno, os cuento una anécdota de algo que una vez me preguntaron en una entrevista y me sentó muy mal, y siempre lo cuento. Pues una periodista que no se había leído el libro que yo había escrito, evidentemente, me preguntó, bueno, ¿y cuándo vas a dar el salto a la literatura de adultos? Que es como decirte, ¿cuándo vas a dejar de escribir esas tonterías que escribes y vas a escribir algo en serio? No, es algo que me molestó mucho, porque me daba la impresión de que me había colocado la etiqueta juvenil y ya pensaba que no le iba a interesar en absoluto lo que yo escribía. Y eso es lo que a mí me molesta a veces de la etiqueta de juvenil, que la gente adulta piense que no le va a gustar, ¿no? Sí. Afortunadamente, cuando los adultos te leen, pues a lo mejor se dan cuenta de que también les interesa, ¿no? Esta mañana un chaval del instituto, yo estaba de guardia en la biblioteca, ha venido y me ha dicho, oye, que mi madre se ha leído el libro y me ha dicho que te dijese que escribes muy bien. Digo, ah, qué bien. Pues mira, esta señora ya se ha dado cuenta de que aunque el libro de su hijo ponga juvenil, a lo mejor a ella también le interesa. Sí. Esos son los pasos que queremos que se vayan dando. A mí eso me lo preguntan también, ¿no? ¿Cuándo vas a escribir para adultos? Y entonces yo ahí salgo como puedo, pero les tengo una sorpresa reservada a los adultos. El día que escribo una novela para adultos, tendrá el mismo tono, el mismo lenguaje que las novelas infantiles y juveniles. O sea, y se van a quedar pasmados. ¿Por qué? Porque yo tengo una obsesión cuando escribo. No pienso en quién va a leer, pienso en que me comprenda. O sea, para mí la obsesión grande, cuente lo que cuente, es ser entendido. A mí eso me despierta por la noche, ¿no? Cuando he escrito algo que veo yo que hay algún fallito, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Por lo tanto, la frontera está muy desdibujada. Sí. Efectivamente, ¿no? Así que será... ¿Algo en contra de YouTube tenéis vosotros o...? No. Es que no es mi campo. Entonces, ¿qué te voy a decir? Pero que se puede convivir bien, ¿no? Sí, pero vamos, que yo no voy a ser youtuber ya a mis años. Tú me ves a mí nunca se sabe. Dios mío, no. De todas formas, yo recurro mucho al fenómeno booktuber cuando hablamos de literatura, cuando sobre todo me dicen otro tópico, ¿no? Porque es que los que escribimos literatura infantil y juvenil tenemos que aguantar muchos tópicos, ¿eh? No solamente eso de cuándo vas a dar el salto, esto es una literatura menor, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y los jóvenes no leen nada, por ejemplo, estas cosas que te dicen constantemente. Es que los jóvenes no leen nada. Seguramente leen más que los adultos. Sí, habría que ver quién es el que lee menos. Y yo siempre les pongo el ejemplo de los booktubers, ¿no? Porque es que no soy un experto, no soy booktuber, pero he conocido un poco, hice un viaje a México recientemente con un famoso booktuber, Sebas, creo que lo conocéis, ¿no? Sí. Y bueno, yo me quedé sorprendido. Es un chaval muy joven, 20 y pocos años, además muy aniñado, con lo cual parece que tiene 14, porque encima parece que tiene menos, ¿no? Sí. Bueno, pero es increíble, o sea, pues teníamos varias actividades en la Feria del Libro de México, bueno, pues mucha gente, se llenaba siempre. Cuando le tocaba a él, había una cola que se salía de la feria, o sea, montones y montones de chicos y de chicas que le conocían en México, y que iban allí porque él les había recomendado un libro, porque lo que hacen es recomendarse libros, ¿eh? O sea, son montones de chicos, jóvenes, pero yo creo que son miles, que a través de internet, ¿no? De los YouTube o lo que sea, se están recomendando libros, están leyendo libros y se los están recomendando, y haciendo unos comentarios de los libros que, bueno, que son magníficos, mejores que cualquier crítica literaria de las que aparecen
Bueno, mejor dicho, de las que no aparecen por ninguna parte. De las que no aparecen en los periódicos. De las que deberían aparecer en los periódicos. Vamos a hablar de eso también. ¿Qué le pasa a la infantil y juvenil que no sale en medio? No estamos en ningún sitio, somos invisibles. No existimos. No existimos. ¿Habéis encontrado la razón? ¿No podréis escribir un día un libro sobre eso? ¿De por qué no hay...? No, es un disparate decir que no existimos. O sea, Alfredo, pues no, existimos. O sea, la literatura infantil y juvenil tiene una presencia enorme en todas partes. No estamos en los periódicos. No se habla en los periódicos. Bueno, no se habla en los periódicos. ¿Y qué? Yo estoy harto. ¿Y qué importa que no se hable en los periódicos? Pero es una realidad. Ya, Alfredo, pero es una realidad que está ahí. Pero deberíamos hablar de ello, ¿no? Debería estar en los periódicos, en la tele, más allá de cuando una reina y una... no se ven. O sea, más allá de eso, mira, debería de poderse, Alfredo, ¿no? este señor que está aquí a mi derecha, ha sido candidato al premio Andersen este año. No sé si lo sabíais. El premio Andersen es el premio Nobel de literatura infantil y juvenil. Y seguramente casi nadie lo sabía. Aquí es de juzgado de guardia que eso no se sepa, Alfredo, por ejemplo. ¿Vale? Y que no tengas el apoyo, un apoyo institucional, que no esté el ministro de Cultura diciendo qué honor esta persona que es español está candidato al premio Andersen. A eso me refiero, ¿no? Que esto no se ve lo suficiente. A mí me contaba un ilustrador de los más conocidos que tenemos en España, que es Javier Zavala, que es un buen amigo además. Y un día que estaba también San López Domínguez, que lo veo por allí, a lo mejor te acuerdas, que estábamos hablando, porque él fue también candidato al premio Andersen por ilustración. Javier Zavala y él habían sido candidatos por ilustración. Y yo este año iba por literatura, ¿no? Y contó una anécdota Javier Zavala. Decía que a él le habían dado, creo que es la manzana de oro, ¿no? En Bratislava, ¿no? Creo que se llama así. Que es un premio muy importante en ilustraciones, de los premios más importantes del mundo, ¿eh? Entonces él fue a recoger a Bratislava, fue a recoger el premio. Bueno, pues le hicieron entrevistas, los periódicos, la televisión, la radio, todo el mundo. Y ya le llevaron al aeropuerto y cuando le despidieron le dijeron, bueno, Javier, cuando llegues a España ya verás. Estarán en el aeropuerto, estarán esperándote, ¿no? Estará la televisión, estarán los periodistas, estará el fotógrafo. Y decía Javier, y yo llegué a Madrid y no había nadie, no había absolutamente nadie. Es que no solamente no había nadie, es que nadie se había enterado de que había ganado un premio tan importante como ese. Sí. Bueno, eso es muy significativo. La entrega de los premios DSM es la competencia, pero voy a hablar un poquito, ¿vale? Sí, en la entrega del barco de vapor y gran angular apareció en televisión porque estaba la reina y tal, ¿no? Y todo el mundo hablaba de ese premio y el comentario era, estuvo Cifuentes pero no habló. O sea, ¿quién ganó? ¿Quién está? Pero el comentario era ese, ¿no? Una entrega de premios. Ni siquiera dijeron de qué se trataba. Ni los nombres de los ganadores, ni nada que se le parezca. O sea, que es que eso es muy... Estamos habituados. Bueno, siempre queda la radio, que en la radio yo tengo que decir que lo escuché. Siempre queda Javier. No, pero yo lo escuché en Radio Nacional de España y sí que hablaron de Mónica Rodríguez y de David de Puig. Una pregunta más, tenemos tiempo para una... Mira, ahí está. La difícil tiene que ser la tuya, ¿eh? Que se iban a animar. Espera que te van a dejar el micro. Hazla la difícil, que no pueda responder, que es muy gracioso cuando no responden. Bueno. Nada, ¿qué opináis sobre el hecho de que para fomentar la lectura en colegios e institutos se obliga a leer en vez de dejar que desarrollen esa pasión por la lectura ellos mismos o incitarles a que la desarrollen? La mejor pregunta de la noche. Vamos. Verás, hay algunos alumnos que ya tienen un criterio a la hora de leer y entonces ellos leen por su cuenta lo que les apetece. Pero hay bastantes que todavía no están formados como lectores, no tienen un criterio lector. A lo mejor no han leído nunca una novela realista o un relato de terror. Entonces yo creo que la misión del profesor es hacer de mediador. Yo es como me lo planteo, ¿no? Yo los libros que les ofrezco a mis alumnos, evidentemente son libros que yo he leído antes, que valoro, que sé que les pueden interesar, y luego los trabajamos de una manera creativa. Ellos crean a partir de lo que nosotros leemos. Y no me lo puedo estar inventando porque ahí hay 4 chavales que son alumnos míos y saben que nosotros trabajamos así la lectura. A lo mejor hay algunos libros que les gustan más u otros les gustan menos, pero
no sé, por ejemplo, este año que hemos leído los relatos de Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor a algunos no les han gustado, pero a otros a lo mejor les ha hecho descubrir la literatura de terror o el relato de terror o el tipo de escritura del siglo XIX. Yo creo que nosotros somos mediadores y lo que tenemos que hacer es hacer bien nuestro trabajo, no decir, léete esto sin haberlo leído nosotros. Tenemos que saber qué es lo que recomendamos, que podemos equivocarnos o no, pero somos mediadores. No podemos decirles, bueno, leed lo que os dé la gana y luego yo, no. Vamos a leer esto a ver qué pasa. Y vamos a crear a partir de esto que hemos leído. Es como yo concibo la lectura y la escritura en clase, ¿no? Porque si decimos, bueno, que cada uno lea lo que quiera. Bueno, en tu casa lee lo que quieras. Pero aquí yo te voy a enseñar lo que debes leer para que crezcas como lector. Porque si solamente lees, no sé, a mí me parecen muy bien los libros de Harry Potter, me parecen geniales. Pero si solo lees Harry Potter, nunca vas a llegar a leer el Quijote. Tú tienes que crecer como lector. Yo te tengo que dar una cosa un poquito más complicada para que tú reflexiones, para que aprendas, para que te hagas un poco mejor lector. Si vas creciendo, al final podrás leer el libro que tú quieras. Si yo te dejo leer solo lo que tú quieras y solo lo que tú quieres es Harry Potter, no te voy a hacer crecer como lector. Eso es lo que yo quiero hacer en clase. A veces lo consigo y a veces no, pero es que es así mi trabajo. ¿Vale? Yo quiero hacer un apunte, si puedo. Voy a ser breve. Se habla mucho de la lectura obligatoria en los colegios. ¿Alguien ha oído hablar de que a los niños y a las niñas en el colegio les obligan a jugar al fútbol? ¿O a hacer matemática o a hacer problemas? ¿A que no? La lectura es obligatoria, pero lo demás no. Es increíble, ¿no? Entonces yo creo que no estoy muy de acuerdo. Yo creo que se trata de, como tú dices, se va a estudiar y a aprender a leer, a jugar al fútbol, a hacer gimnasia y a hacer un montón de cosas. Y está bien que los chavales que sean lectores tengan también su espacio, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un club de lectura donde disfrutamos un montón y ahí los que son más lectores saben que tienen ese espacio especial donde reflexionar y donde leer otras cosas. Pero yo estoy convencida de que sí que leen los chicos, a veces mucho más que los adultos. Vamos a ir acabando y contra todo pronóstico en tiempo. Bien. Esto parecía, pero quiero hacer un apunte también, porque hemos hablado de que 3 novelas muy valientes, 3 novelas que tenéis que leer: El vértigo de los canallas, Un balcón a la libertad y El Principito se fue a la guerra, publicadas por Lo que leo, que creo que no hemos dicho Lo que leo en toda la tarde, habría que decirlo, ¿no? Bueno, hemos visto mucho Lo que leo todo el tiempo. Yo os quiero preguntar, estamos aquí en el espacio Fundación Telefónica, un sitio genial, lleno hasta arriba. También ha sido valiente Lo que leo de poner en marcha una presentación como esta, porque hablábamos antes de los medios, de que no estéis en medios, pero tampoco os veo mucho a los autores de infantil y juvenil haciendo presentaciones así. Hay que ser también bastante valiente para hacer esto. Es que siempre hay un riesgo, que los 3 autores se peleen por hablar más. Porque todo el mundo sabe que un autor hablando de su libro es un peligro siempre, sí. Pero no, fuera de broma, sí, se han atrevido a hacer algo que no se suele hacer. Sí. De hecho, yo creo que es la primera vez en toda mi historia que estoy en una presentación con otros autores en el lanzamiento del libro, la primera vez, sí. Sí, yo agradezco muchísimo a Maite, a Yolanda, a los editores, porque ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, pero la que ha editado conmigo ha sido Yolanda, que vamos, que ha sido una editora impresionante, o sea, se ha estudiado hasta la historia de la Puerta del Sol al mismo tiempo que yo, bueno, genial. Y desde luego ha sido estupendo poder estar en esta colección. A mí me hace muchísima ilusión. Esta colección que empieza con tanto ímpetu. Yo a Yolanda, cuando me hizo la revisión del libro, le dije, mira, a pesar de eso, te voy a seguir hablando. Vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Eso ya explica de que vaya, efectivamente. Sí. Es que no se le ha escapado un detalle, no se le ha escapado un dato. Maravilloso, sí, ha sido una experiencia estupenda en todos los sentidos. Sí, yo en Lo que leo, la verdad es que he encontrado sobre todo un equipo muy compenetrado, muy entusiasta, que yo recuerdo que me llamasteis hace tiempo. Porque, bueno, yo no tenía muy buena experiencia de otros momentos, ¿verdad?, con la editorial. Y entonces, bueno, pues era bueno decir, bueno, mira, olvídate de todo lo demás, porque esto es otra cosa. Nosotros somos otras personas, tenemos otras ideas y esto es lo que queremos hacer. Y bueno, pues la verdad es que a mí me entusiasmaron desde el principio. Ese entusiasmo que tienen es estupendo, sí. Y luego esta iniciativa de la presentación a mí me parece estupenda. Aquí pero es un problema de Madrid, ¿eh?
porque yo sé que en otras ciudades de España hay muchas presentaciones. Prefiero la literatura infantil y juvenil. Quizá adultos sí que hay presentaciones, pero infantil y juvenil en Madrid no se presenta nada. Prácticamente nada, ¿no? Yo tengo amigos, no sé, en Zaragoza. Bueno, en Zaragoza hay una eclosión ahora tremenda, ¿no? Sí. Se presenta todo, absolutamente todo. Pero hace poco estuve con un amigo gallego y bueno, pues me decía lo mismo. En Galicia pues hay presentaciones en Vigo, en La Coruña, en todas partes. Sin embargo, Madrid es muy complicado hacer una presentación en Madrid. Y literatura infantil pues es casi insólito. Así que, de verdad, yo por mi parte muchas gracias por haberlo hecho y a ver si cunde el ejemplo y se hace más presentaciones. Si el año que viene volvemos por aquí es que todo ha ido bien. Bueno, ya antes de despediros a vosotros, dar las gracias a Lo que leo por poner esta locura en marcha, por también llamarme a mí, que también es otra locura muy grande. Dar las gracias a la gente de la lengua de signos, que no sé si nos habéis vuelto muy locas con nosotros, que hablamos mucho. Muchísimas gracias. A los técnicos, que sin ellos esto no podría sonar. A todos vosotros, por supuesto, muchísimas gracias por venir. Es genial que esto esté así de gente. Sí. Alfredo, muchísimas gracias. Y por pelear tanto las preguntas, que también me gusta mucho, porque así me hace dar muchas vueltas a las cosas. Muchas gracias. Rosa, muchísimas gracias. Y Santiago, un placer.